Nuevo bloque en la edición mediodía de Noticiero 9. Vamos a hablar del anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni respecto de la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner. Ricardo, un anuncio que, bueno, generó sorpresa al menos, ¿no? Después de conocerse justamente la ratificación de la condena. Sí, y que probablemente traiga mucha tela para cortar, Luciana. Sobre todo hay que tener en cuenta un dato muy importante. Cuando se envía el proyecto de ley bases del Gobierno Nacional en el inicio de la gestión de Milei y la otra ley, ¿no? De la reforma del Estado, sí, por parte de Milei al Congreso de la Nación, en la discusión parlamentaria se decide concretamente sacar uno de los puntos, cláusulas o artículos que tenía ese proyecto de ley, que era eliminar la jubilación de privilegio para los expresidentes, presidentas, como así también vicepresidentes y vicepresidentas. Todo esto en el marco, obviamente, de una decisión del gobierno de avanzar a futuro. No se podía tocar el derecho adquirido, pero sí a futuro no se le pagaría a nadie más una jubilación de privilegio. Hoy el gobierno sorprendió concretamente cuando, recuerden ustedes, tomó en cuenta la condena que fue ratificada ayer por la Cámara de Casación Penal, la sala 4 de esta Cámara, donde decidió, entre otras cosas, ratificar el fallo de 6 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, como así también la inhabilitación para acceder a cargos públicos de por vida, en el marco de una causa vinculada o llamada como vialidad nacional. Bueno, a partir de esta decisión de la Cámara de Casación Penal, el gobierno toma ese argumento para llevar adelante lo que hoy decidió concretamente, quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner, no solo lo que cobra ella como expresidenta, sino también la pensión de su esposo ya fallecido, Néstor Kirchner, que ocupó la presidencia de la Nación. Vamos a escuchar primero al vocero presidencial, Manuel Adorni, y después damos un par de puntos respecto de la opinión que tienen algunos juristas sobre el tema. Por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de, por supuesto, el trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño. La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política. Bueno, allí lo que dice Manuel Adorni, sí, algunas cositas para aclarar. A ver, le quitan la jubilación de privilegio, que la jubilación es un derecho adquirido, esto hay que remarcarlo, a la expresidenta de la Nación. Pero también le quitan la pensión. Supuestamente el gobierno tiene un argumento que sería el tema de la condena que fue ratificada, aunque todavía no está firme porque falta la Corte Suprema, de la condena que fue ratificada en el día de ayer por una Cámara de Casación, ¿no?, contra la expresidenta. Ese es el argumento para decir no le podemos pagar a una persona que ha sido condenada por corrupción. Pero acá hay un dato también importante, que esto también va a correr por otra vía de judicialización y que habrá que ver si el gobierno avanza o no en ese sentido, es la pensión que recibe por el fallecimiento de su marido, que fue presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Kirchner no se fue de este mundo condenado, por lo tanto no hay ningún tipo de relación entre lo que cobra
ella como de la pensión de Néstor Kirchner como los que cobra ella de su propia jubilación. Por lo tanto, aquí ya hay un detalle a tener en cuenta. Evidentemente el gobierno políticamente, y este es un hecho político sin dudas, quiso avanzar con todo sobre Cristina Fernández de Kirchner, quitándole su jubilación y también la pensión que percibe por su marido fallecido. Ahora bien, el otro caso, que ya vamos a verlo, el otro caso es el de Carlos Menem. Si le quitan la pensión a Cristina Fernández de Kirchner, porque percibe por Néstor Kirchner, también tendría el gobierno que haber anunciado hoy que le quitaban la pensión a Zulema Yoma por su ex marido, Carlos Menem, que es quien cobra la pensión, Zulema Yoma, porque está fallecido y cuando falleció estaba condenado. Si bien también su condena no estaba firme porque tenía que resolver la Corte Suprema, la misma situación que Cristina Fernández, pero condenado al fin y al cabo, por lo tanto hoy le tendrían que haber quitado la pensión a Zulema Yoma. Con lo cual esto se podría decir que aquí sí hay un proceso de discriminación. Vamos a las placas para darnos cuenta de lo que hay un dato importante. ¿Cuánto cobra, Luciana, una pensión o una jubilación? Sí. Hoy una persona que ocupó un cargo importante como presidente o presidenta de la Nación. Fíjate. A ver. María Estela Martínez de Perón, ¿no? Recordemos, proceso del gobierno del 73 al 76. Que hace poquito fue visitada por la vicepresidenta. Claro, que estuvo Villarruel visitándola en España. Cobra 5.356.002 pesos. Ella reside en España, María Estela Martínez de Perón, como expresidenta y vicepresidenta de la Nación. Zulema Yoma, viuda de Menem, el caso que le decíamos recién, hoy se le tendría que haber quitado la pensión también a Zulema Yoma, si es que se quiere avanzar con aquellas personas que han sido condenadas por algún delito o por corrupción. Menem fue condenado por corrupción, al igual que hoy Cristina Fernández. Bueno, sin embargo, hoy no se avanzó con el caso Zulema Yoma y cobra una pensión de 8.535.635 pesos. Adolfo Rodríguez Sá, que tuvo 100 días en el gobierno, no mucho, está cobrando hoy una jubilación de 9.935.234 pesos, además de ocupar un cargo de senador nacional. Sigamos con la próxima placa para ver cuánto cobra cada presidente, ¿no? En el marco de lo que es concretamente su jubilación. Mauricio Macri, también expresidente de la Nación, cobra hoy 10.367.337 pesos de jubilación. Alberto Fernández, recientemente salido con un escándalo de por medio de investigación judicial, 10.801.674 pesos. Y Cristina Fernández de Kirchner, ella cobra 9.756.240 pesos, pero a todo eso se le agrega también la pensión. Por eso habló de 21 millones, es un total de 21 millones. En total hacen unos 21 millones de pesos, lo que dice concretamente el vocero presidencial, ¿no? Que en algún momento un periodista de La Nación le consultó sobre el tema Menem. Bueno, evitó responder esta pregunta. No hay dudas que el gobierno tiene una clara acción política en esta medida que ha tomado, dejando de lado, por ejemplo, el caso Menem y atacando sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando el periodista le pregunta, Adorni lo que hace es evitar responder sobre el caso Menem, pero sí responde sobre si esperan una acción judicial por parte de Cristina Fernández, teniendo en cuenta que es un derecho adquirido y que lo más probable que esto vaya a la justicia para resolver si corresponde o no quitarle la jubilación y la pensión. Ahora ya las ex asignaciones de privilegio de la expresidente. Bueno, por supuesto que la vía judicial claramente es una posibilidad, de hecho entendemos que puede ser una posibilidad cierta a esta altura, y efectivamente ella va a poder seguir cobrando una jubilación y una pensión, pero bueno, después de esta resolución, una jubilación de acuerdo a sus aportes, ¿no? Y no a un extra o a este adicional por privilegios. Así que sí, efectivamente es una posibilidad.